queridos estudiantes de la sección S de la asignatura Derecho Penal 1. Reciban un cordial saludo de mi parte. Esta iniciativa tiene por finalidad utilizar otros métodos fundamentados en la tecnología para la transmisión de los conocimientos correspondientes a esta asignatura. El tema que corresponde analizar el día de hoy es el tema 12 del programa, referido a la introducción a la teoría del delito. Con este tema iniciamos el estudio de la tercera unidad del programa, referido a la teoría del delito. Es el tercer bloque fundamental que conforma nuestra asignatura. Recuerden que el primer día de clase habíamos hablado que esta asignatura gira en torno a los conceptos de derecho penal, pena y delito. Este es el tercer bloque fundamental en el cual vamos a analizar los elementos constitutivos de cualquier hecho punible. El primer punto que tenemos que analizar en esta oportunidad es el referido a la clasificación del hecho punible, delitos y faltas. Tal como lo señala el artículo 1 del Código Penal venezolano, todo hecho punible, es decir, toda infracción penal, se clasifica en delitos y faltas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, el delito es una infracción penal o un hecho punible que reviste la gravedad suficiente para acarrear la imposición de una pena privativa de libertad. Por cuanto el bien jurídico afectado a través de este hecho es de suma importancia. Por su parte, las faltas son infracciones de menor gravedad y por tanto acarrean en la mayoría de las veces la imposición de una pena pecuniaria, es decir, o una multa, y en muy contados casos una pena privativa de libertad. Bien, vamos a fundamentarnos o a centrarnos en el estudio del delito, de los elementos constitutivos de cualquier delito. Puede ser un delito de homicidio, un delito de hurto, un delito de estafa. Todos estos hechos punibles tienen una serie de elementos comunes. Y básicamente la teoría del delito tiene por finalidad estudiar cada uno de estos elementos comunes en cualquier hecho punible. Bien. El segundo punto que tenemos que analizar entonces es el referido al concepto de delito. Básicamente se han planteado tres conceptos en la doctrina. En primer lugar tenemos la noción formal de delito. Según la noción formal de delito, se entenderá por a toda conducta humana que infrinja la ley penal. Es decir, todo lo que la ley penal diga que es delito, es delito. En este sentido, tenemos que atender a lo previsto en el artículo 1 del Código Penal, una definición netamente formal, una definición netamente normativa. En segundo lugar, tenemos la noción sustancial de delito. Delito, en este sentido, será toda conducta que lesione o ponga en peligro gravemente un bien jurídico. Por ejemplo, la vida en el caso del homicidio, la propiedad en el caso del hurto, la libertad personal en el caso del secuestro. Y en tercer lugar tenemos la noción analítica de delito. Esta noción se construye conceptualmente bajo la suma de una serie de elementos. En este sentido, delito será toda conducta típica, antijurídica y culpable. Esta definición atiende no tanto al contenido de la afectación ni a la definición que establece la ley, sino a los elementos constitutivos del delito: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, como veremos a continuación. Debo recalcar que esta es la definición que manejaremos de aquí en adelante, la definición analítica de delito, por cuanto es la más compartida en la literatura jurídico-penal y es la más sencilla de desarrollar. Hay un tercer punto que debemos analizar y es el referido a las funciones de la teoría del delito. ¿Para qué sirve la teoría del delito? Bien, básicamente la teoría del delito cumple tres funciones. En primer lugar,
una función política de contener y reducir el poder punitivo del Estado. Debemos resaltar que el Estado ejerce su poder punitivo bajo las agencias del sistema penal. Tenemos en este sentido las agencias policiales, las agencias judiciales, el Ministerio Público y el sistema penitenciario. Básicamente todas estas agencias ejercen el poder punitivo del Estado, el castigo. Bien, la función de la teoría del delito es servir de filtro a ese poder punitivo del Estado. En este caso, primordialmente el ejercicio o la utilización de la teoría del delito le corresponde a los jueces y a los fiscales. A ellos les llega un caso por parte de la policía, de los órganos policiales. Los jueces y fiscales son los que se encargan de determinar si ese poder punitivo debe ser aplicado al caso concreto o no. Bien, para ello, los jueces y fiscales deben contar con una serie de parámetros objetivos que garanticen certeza en las decisiones que se adopten. Y ese conjunto de parámetros que garanticen esa certeza vienen dados por la teoría del delito, un conjunto de conocimientos armados a través de la historia, a lo largo de la historia jurídica, y que garantizan en la mayoría de los casos unas decisiones ajustadas a la ley y a la justicia. Bien, entonces tenemos esta primera función política: contener y reducir el poder punitivo del Estado, servir de filtro al poder punitivo del Estado y evitar la arbitrariedad en el ejercicio de este último. En segundo lugar, tenemos que la teoría del delito facilita la enseñanza del derecho penal. En este sentido, la enseñanza actual del derecho penal se hace bajo el método sistemático. Se enseña el derecho bajo una serie de principios organizados, bajo la forma de un sistema que facilitan al docente la transmisión de los conocimientos. Antiguamente el derecho se enseñaba bajo el sistema repetitivo y memorístico de los textos legales. En este sentido, la enseñanza del derecho se limitaba a leer y aprender de memoria cada una de las disposiciones establecidas en la ley. Actualmente ese método ha sido superado y el derecho penal actualmente se enseña bajo la forma de un sistema organizado, sencillo, que garantiza la transmisión efectiva y la comprensión de los principios y reglas fundamentales de esta disciplina. Y en tercer lugar, la teoría del delito también tiene una función esencialmente práctica, que es orientar a los jueces y fiscales en la toma de sus decisiones. No hay nada más peligroso para una democracia que un juez ignorante, un fiscal ignorante. Básicamente el derecho penal lo que busca es otorgarle a estos funcionarios, jueces y fiscales, una serie de parámetros objetivos que lo orientan al momento de aplicar la ley penal. La ley penal, por ejemplo, el Código Penal venezolano, es un instrumento que viene, por decirlo de alguna forma, sin instrucciones. Una vez que se publica en Gaceta Oficial, no hay forma de saber, al menos en la Gaceta Oficial, cómo se debe aplicar. Esas instrucciones para poder aplicar la ley penal vienen dadas por estos conocimientos aportados por la teoría del delito. Bien, por último, hay un punto interesante que debe analizarse, es el referido a la evolución histórica del delito. Mucho se ha dicho sobre cuáles son los elementos o el contenido de todo hecho catalogado como el delito. Básicamente existen las siguientes corrientes. En primer lugar, tenemos la corriente clásica, propia del positivismo. Tenemos la corriente neoclásica o neokantiana, propia de la escuela sudoccidental alemana, inspirada en el idealismo. Tenemos la corriente finalista, fundamentada en el ontologismo propio de la segunda mitad del siglo XX. Y tenemos el funcionalismo, una corriente más de índole sociológica.
El contenido de cada una de estas escuelas o las enseñanzas o lineamientos de cada una de estas escuelas será explicado a lo largo de los siguientes temas. Cuando veamos la conducta, vemos cómo era estudiada la conducta jurídico-penal en la escuela clásica, en la escuela neoclásica, en la escuela finalista y en la escuela funcionalista. Asimismo se hará con la tipicidad, asimismo se hará con la antijuridicidad y con la culpabilidad.